Mi gente, bienvenidos a este episodio de Los Favoritos de Ann. Hoy estamos en un restaurante que yo he venido desde sus inicios, cuando yo tenía 16 años o 15 años. ¿En serio? Sí, cuando estaba en el otro local. Wow. Porque mi papá y mi mamá siempre han sido fan número uno de esto, y la comida de aquí es como una mezcla entre lo clásico y se puede decir moderno, porque este caballero que está aquí, que nos va a estar acompañando en esta bella cena de hoy, es el señor Francis Pena, colega evidentemente mío y también mi amigo. Y Francis, yo lo considero un curioso de la gastronomía. A Francis le gusta experimentar con muchas cosas, y por eso es que yo digo que el gallego junta la tradición con lo moderno, y vamos a estar conversando con Francis hoy, así que Bienvenido, hermano mío, están en su casa. Gracias, un placer tenerlo por aquí. Gracias. Vamos a pasarla bien. Entonces, Francis, yo realmente tenía la historia un poco confusa, pero antes de llegar al gallego, háblanos un poquito de ti, cómo tú arrancas tu pasión yo sé que tú eres muy apasionado en la cocina. ¿Dónde nació esa pasión? Y cuéntanos, no tiene que ser tan extenso, pero un resumen de quién es Francis como chef. Mira, yo desde que era carajito, no recuerdo a qué edad, pero bien chiquito, me metí en la cocina con mi mamá. Lo primero que aprendí a hacer fueron huevos, que creo que es lo primero que todo el mundo aprende a hacer. Y desde que yo me metí, cogí un sartén y tiré unos huevos a freír en un aceite de oliva, ya como que fue un mundo que me atrajo de una vez. Todos esos cambios que sufren los alimentos con diferentes técnicas, las transformaciones, esa vaina me volvió loco a mí desde un principio. Y yo decía que yo iba a ser chef, que yo iba a ser cocinero desde carajito. Y cuando llegó el momento de salir del colegio, elegí una carrera, por tema de que en ese momento no habían unas grandes escuelas gastronómicas, ni que tampoco era algo que me daba mucha seguridad. Yo prefería elegir la carrera de hotelería y turismo, que es más amplia, pero que incluye algo de cocina. Algo. Entonces me fui a estudiar eso, pero antes de empezar la carrera, justo antes, me metí a hacer una pasantía en el Santo Domingo Country Club. Ok. Yo duré 3 meses en el Country Club, y el nivel de trabajo, la locura, los horarios, la cantidad de gente que se veía ahí, a mí me explotó la cabeza. Yo dije, esto es pa' loco. Ahí habían cocineros que trabajaban 14 horas al día, y que tú veías el trabajo físico que hacían, todo lo que cargaban, todo lo que caminaban, el calor que cogían. Yo dije, no, espérate, no, esto no es para mí. O sea, fue algo que me desilusionó totalmente. Porque la verdad que es un golpe fuerte. El trabajo de una cocina, tú lo conoces, sí, y es un golpe fuerte para cualquiera. Y es muy sacrificado también. Entonces, yo dije, no, yo me voy a ir por cualquier otro lado. Servicio, hotel management, lo que sea. Voy a hacer algo porque la carrera es amplia. Seguí estudiando, me gradué, comencé a trabajar con alguna franquicia. Trabajé primero con Hard Rock Café. Luego yo me puse hasta de intérprete en un call center. En esos momentos de la vida que uno no sabe qué diablo es lo que uno va a hacer. Y al final, trabajando con la franquicia de Hard Rock en Punta Cana, que me había mudado junto con mi esposa, en ese momento novia. Nos mudamos para Punta Cana y duramos un año trabajando con Hard Rock Café. Yo como que le hice falta a mi papá. Mi papá le dio como que un síndrome de nido vacío, porque yo me lo había ido para Punta Cana. Y él comenzó a buscarme qué hacer aquí. Entonces, nosotros que nos habíamos pasado la vida entera desde carajito diciendo que mi mamá era la mejor cocinera del mundo, y de ahí fue que yo aprendí a cocinar. Eso fue lo que me apasionó, porque la cocina de mi mamá era deliciosa. Y tu mamá es una cocinera empírica, no es una persona que estudió nada. Igual que yo. Nosotros ambos somos empíricos. Okay. Y mami aprendió a cocinar cocina española, siendo ella dominicana, para cocinarle a mi papá. Claro. Que no freía un huevo, Pero mi mamá, que duraron 3 años en España, aprendió de cocina gallega, de cocina española en general, y eso era lo que nosotros comíamos todos los fines de semana en mi casa. Nosotros de lunes a viernes comíamos criolla y fines de semana paella, fideuá, pulpo, de todo. Entonces, nada, nosotros crecimos diciendo, tenemos que poner un restaurante, y nunca lo materializado. La verdad, pasaron como 15 años. En ese que mi papá me llamó y me dijo,
mientras yo estaba en Punta Cana, tengo un local que me están ofreciendo aquí en Gasco, nosotros vivimos en Gasco, nosotros somos de Gasco, y pudiéramos poner el restaurante ahí. ¿Tú vendrías de Punta Cana para acá a administrar el restaurante? Yo le dije, claro. O sea, cuando tu familia te hace el llamado, tú sueltas lo que tú tengas y tú vienes, porque al final la familia es lo más importante. Entonces, vine para acá, cogimos el local, me acuerdo que duramos como 2 meses y medio remodelándolo. Nosotros iniciamos... Que era el local original, por decirlo así, Sí. el primer local del Gallego. Que fue muy humilde. Sí, fue sí. un local que Nada nosotros... que ver con lo que es hoy en día. No, bueno, nosotros seguimos manteniendo una línea que no es lujosa, porque no es... No, pero digo a nuestro- nivel de tamaño, de Sí, espacio. claro, sí. Podemos decir que tenemos uno de los restaurantes más grandes de la ciudad. Sí, pero al mismo tiempo mantenemos humildad, mantenemos un clima hogareño, Sí, digamos, sí, porque sí. esa es Tu esencia, nuestra 100%. Y desde el principio, ese fue el clima que pusimos, pero fue nosotros, la inversión nuestra, tú la comparas con las inversiones de todos los restaurantes de aquí y es impensable. Nosotros abrimos el Gallego con $30,000, Ya. que también es un mensaje que a mí me gusta darle a la gente, de que no obligado hay que venir con Gastar $1 millón una de dólares millonada, claro. para abrir un restaurante, que de Claro. hecho yo no sé cómo tú vas a recobrar tu inversión Bueno. si ya te gastaste $1 millón Eso y es estás vendiendo platicos de comida. Eso es problema. Es verdad, problema, pero el caso es que se puede, o sea, Claro, se puede, claro. porque si uno trabaja, si uno se faja y uno de verdad sabe lo que uno está haciendo, no hay que buscarse la millonada. Bueno, Claro. el caso es que arrancamos, al principio mami estaba metida en la cocina, estábamos los dos metidos ahí durante el primer año, Y tu hermano Y- Luis. y Luis en ese momento era fotógrafo. Ok. Y entonces Luis estaba empleado en una compañía como fotógrafo durante los primeros 2 años, 2 años y medio, hasta que luego ya se retiró y se metió de lleno Full, al ok. Gallego junto conmigo. Ok. Ahí fue que pudimos, él agarró el bar, porque al principio, los primeros 2 años yo lo hacía todo. O sea, yo era el que llegaba, quitaba el candado por la mañana y ponía el candado por la noche, entre yo y mi esposa, en ese momento novia. Y ella era la cajera, y yo era la nómina, yo era recursos Todo. humanos, yo era compras, Todólogo. yo era, ¿qué te digo? Servicio, bares, todo. Al final pudimos repartir roles, digamos, a lo largo de un par de años. No te voy a decir, fue muy difícil la familia, trabajar con la familia. Eso era Tú otra lo pregunta conoces. que te iba a decir. ¿Cómo es la experiencia desde el inicio? Tú trabajas Trabajar con tu familia, quizás lo tuyo no, tú no tienes a tu papá metido y a tu mamá en el restaurante, tanto. Mi papá al principio quería hacer batuta y constitución y hubo como que, pero nosotros la verdad que logramos encontrar un punto en el que cada uno pudo aportar Lo mejor que podía, sabía, claro. lo que podía y hacerlo de una manera que el público le encantara. Bueno, y 14 años después creo que ha funcionado Sí. de manera excelente. Sí, la verdad que sí. Entonces, ustedes estaban, yo le digo local humilde, porque comparándolo con lo que el Gallego es hoy en día a nivel de tamaño, no tiene Sí, nada bueno. que ver. Cabían 50 personas en el galleguito Cabe cuatro. y caben 230. 230. Entonces, ustedes hicieron una transición de espacio bastante ambiciosa, porque Sí. estaban multiplicándolo por 4 el espacio. Ujú. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo fue cuando abrieron aquí esa locura de... Mira, nosotros estábamos... El Gallego se llena aquí cuando los domingos. Usted quiere venir a comer un domingo aquí, si usted no tiene reserva, se jodió, porque esto está completamente lleno. ¿Cómo ustedes manejaban esas expectativas, tú manteniendo tu creatividad y calidad como chef, Sí. tú eres? ¿Cómo tú mantenías que lo que la gente vivió en el local anterior se mantuviera multiplicado por 4? Sí. Mira, nosotros en el local anterior teníamos, nuestro problema mayor eran los parqueos. Nosotros no Sí. teníamos parqueo ahí abajo. Entonces la calle se llenaba de carros, los vecinos nos odiaban. Entonces, nosotros, después de 2 años y pico, ya comenzamos a ver que realmente siempre estábamos llenos, nos faltaba el espacio, necesitábamos un espacio más grande y comenzamos a buscar. Un día nos encontramos con esta casa, que es una de las casas más emblemáticas de Gascue. Nosotros la estamos viendo desde que yo tengo uso de razón. Yo pasaba por el frente de esta casa y se me iban los ojos. Y encontramos que la tenían en alquiler y dijimos, bueno, vamos a negociar. Y nos metimos aquí. Y yo recuerdo que cuando lo íbamos a hacer, cuando estábamos tomando la decisión, mi papá nos agarró a mi hermano y a mí y nos dijo, nerviosísimo. Yo nunca había visto a mi papá tan nervioso. Nos dijo,
señores, si nosotros de verdad nos vamos a meter en esto, yo necesito que ustedes me den la seguridad de que lo vamos a lograr. Porque esto es, como tú dices, Claro. es cuadruplicando el Sí, espacio que estamos. claro. Lo vamos a lograr. Y Luis y yo le dijimos, sí, papá, lo vamos a lograr. Olvídate que lo vamos a lograr, porque nosotros vamos a estar ahí el día entero metidos y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Porque realmente esto es un negocio que, si tú de verdad quieres que arranque y despegue, Tú tienes Tiene que estar ahí, aquí. Claro. y Claro. tomar todas las decisiones una por una, día por día. Entonces, el compromiso nuestro familiar era tan grande que no había fallo, no había manera de que esto se cayera, porque nosotros era la familia entera que estaba aquí todo el día. Y eso me imagino, yo opinando aquí, que parte del éxito del Gallego es ese compromiso que tú estás hablando. No solamente fuiste tú, sino tu papá tuvo ese compromiso, tu mamá y tu hermano. Y ese compromiso, vamos a decir, en conjunto, ha logrado que esto sea lo que hoy en día es. Claro. Es muy sacrificado. Mira, ninguno de nosotros cogimos vacaciones durante los primeros 5 años. Imagínate. sea, 5 años aquí metido todos los días. 5 años. Pues tú abres aquí todos los días. 5 años para tú poder decir, ustedes saben que me voy a coger una vacación Exacto. y que te miren así de que, ¿qué? ¿Vacaciones? Sí, van 5 años. Déjame una vacación. Yo creo que pueden servir. Claro. Pero tú sabes, restaurantes son restaurantes. Esto es para valientes. Sí, esto es para valientes. Ahí yo he mencionado en otro episodio a los jóvenes culinarios que están creciendo, que no sé por qué ha habido una distorsión sobre cuál es la verdadera realidad de tú no solamente manejar un restaurante, sino tú meterte en una cocina, a foguearte en un servicio, que no es todo sonrisas y bellas experiencias. Esto es algo muy sacrificado, y si tú no tienes la pasión y el compromiso que Francis ha mencionado varias veces, esto no es para ti. Mira, yo siempre digo que un cocinero, después de que ya tiene 3 años metido en una cocina y todavía no se ha desgaritado, es un Es cocinero. un cocinero, claro. Pero antes de ahí, cuidado. Claro. Porque conozco a muchos que duran sus 2 años y de repente hacen así. Y tú lo ves sentado en una oficina haciendo cualquier otra cosa. Porque, óyeme, es que de verdad hay que tener madera para esto. Sí, sí, por no decir otra cosa. Entonces, mi gente, han llegado ellos. Estos son los favoritos de Ander Gallego. Estos son platos que Francis puede validar lo que voy a decir ahora, que cada vez que yo vengo, alguno de ellos está en la mesa, especialmente eso que está ahí, que son las patatas bravas, que para mí son las mejores patatas bravas que se hacen en el país. De todos los restaurantes españoles, la mejor patata brava la hace este señor en el Gallego. Gracias, mi hermano. Seguimos con un corte, se puede decir diferente, de carne de cerdo, que es el secreto ibérico, de cerdo ibérico, español, el secreto como el churrasco del cerdo. Se parece mucho en textura a lo que sería un churrasco en la vaca. Exacto. Sale de un sitio similar, sale de aquí. Tú sabes que el churrasco sale de ahí, de la falda. El secreto sale de ahí, del cerdo. Y se le llama secreto porque antes Lo los botaban. carniceros le sacaban ese pedazo, ese corte, y se quedaban con él. Ya. Y lo enrollaban y lo guardaban. Y no se lo vendían al público. Se Se lo quedaba comían. como el corte secreto del Se carnicero. lo comí. Sí, porque es muy tierno. Sí, tiene sí. tiene un marmoleo que se derrite porque es una grasa que es muy suave, porque Ujú. es la grasa característica del cerdo ibérico. Exacto. Y mantequilla. Entonces, es delicioso. Entonces, para contrarrestar la grasa natural que tiene esto, Claro. Francis creó esta ensalada, que es, yo sé que tiene pistacho, tomate y cebollita. Tiene lechuga, Exacto. rúcula, cebolla, tomate, pistacho y el toque más Especial. importante es una vinagreta de vinagre de Jerez que hacemos. El final, esa Que, el bueno, final. Es el toque, de verdad. Y por último, y no menos importante, que yo cuando vengo con mucha gente trato de siempre impulsarlo, es la fideuá marinera del Gallego. Fideuá, para los que no saben, es como una paella de fideos, marinera con mariscos. Sí. Y de nuevo, para mí, la mejor fideuá marinera del país la hacen aquí en el Gallego. Te lo agradezco. Mira, nosotros realmente es un plato con el que nosotros abrimos el restaurante. Es una receta de mami y está desde el día 1. O sea, desde el día que nosotros abrimos, nosotros tenemos esto. Y ha sido una de nuestras insignias Sí. desde el principio.
Principalmente porque hace 14 años, cuando abrimos, no había una sola fideuá en ningún restaurante del país. Nadie sabía lo que era una fideuá. Yo tenía... Y hay gente que todavía me dice que es un plato que fideuá como brasileño. Y yo, no, hermano, es una esa vaina. feijoa. Es una vaina española Claro, con fideo. es que la confunden por el confunden. nombre. Pero nosotros, mami hacía fideuá desde que yo era niño en la casa. Y cuando la metimos, todo el mundo venía y todo el mundo preguntaba, ¿qué es una fideuá? Claro. Y había que explicarle, pero ya eso no se pregunta, ya todo el mundo... Traemos una fideuá, ¿usted la pide así marinera o negra, que con la Sí. tinta de calamar? Exacto. Las dos son muy famosas, muy clásicas. Este es mi favorito, pero hay gente que yo sé que le gusta más la negra. Sí, negra. sí, hay una pelea ahí. Hay una pelea. Hay una batalla ahí. Sí. Entonces nada, Francis, vamos a degustar de tus delicias. Adelante, buen provecho. Servirnos un platico. Estas papas se llaman patatas bravas y se llaman así porque la salsa de tomate tiene no es un picante, ay, no vamos a morir, tiene un picantico agradable. No, porque tú sabes que los españoles no le dan muy duro. Exacto. Ellos... Pero aquí hay gente que dice, ay, esto pica. Bueno, se llaman patatas bravas. Mira, para mí este plato lo que lo hace rico y que creo que es lo que a ti te gustó de él es el pimentón ahumado de la Vera. 100%. Nosotros, hay dos formas clásicas de hacer la patata brava. Una es... Mire, y esta carne, me disculpa, Francis, esto se come término medio. Esto es cerdo de primerísima calidad ibérico. Que el cerdo no se come término medio. Este cerdo se come término medio. Y recomendamos que se lo coma así. Y así como lo recomendamos. Claro, si usted tiene un miedo superior a la confianza, entonces se lo hacemos bien cocido. Exacto. Pero eso, así es como se come. Es un cerdo cuya crianza está totalmente regulada en España. Esa gente son súper estrictos y es un cerdo que sí se puede comer así. Entonces, te decía, el pimentón ahumado de la Vera, te decía que la patata brava, hay dos formas clásicas de hacerla. Una es haciendo como una salsa con caldo y con un roux, espesándola, que quizá pudiera ser la más clásica de las dos. Pero también está la otra vertiente que se hace con tomate y con pimentón ahumado, picante. Y a mí me gusta más esa vertiente, la del tomate, entonces es la que servimos aquí. Serviste Francia, mi hija, pero. Gracias. Este es el plato ideal en el gallego, mírenlo aquí. Patata brava, secreto ibérico, ensaladita y fideuá. Buen provecho. Buen provecho. Vamos a probar las patatas. Ya yo sé cómo esto sabe, pero vamos a hacerle el honor a ustedes. De nuevo, es un picante agradable que tiene. Y el aioli que tiene por encima, que es una mayonesa de ajo, se puede decir, hace darle esa cremosidad para que el picante no sea tan... Mira esto que viene aquí. Venga, sin miedo. Recuerden que yo dije al principio que Francis es un curioso y un creativo. ¿Qué es esto, Francis? Estas son las cativías que estamos haciendo. Te dice cativía. Sí. Digamos que tiene una forma inusual, diferente, pero son cativías. Empanada de yuca. Con otra forma. Forma cúbica. Yo me puse a experimentar con la masa de la cativía, a buscar cómo poder darle una forma diferente y cómo lograr moldearla, porque se pueden usar moldes. Esa fue la técnica que logré armar. Y la verdad que estoy muy contento porque estamos haciendo unas cativías, se ha convertido en uno de los platos número 1 del menú, entonces quería que lo probaras. Rellena de queso manchego. Yo realmente, yo no había probado esto. Mira para acá. Yo creo que no. Wow. Se me acaba de hacer la boca agua. Así que, hermano, dele para allá. Salud. Yo creo que yo nunca había probado esto, así que esto es una primicia en los favoritos de Ann. Y Francis dice que este ya es un plato ganador del menú, o sea que cuando usted venga, procure por ella. Y es literalmente, como le digo, una cativía. Es una masa de cativía. Tiene la textura de una cativía. Pero cuando tú la ves, tuvo un cubito y dices, ¿qué es esto? Esto es una cosa que está al final. El final. Bueno, nada. Vamos a darle para allá. Entonces, seguimos con el secreto.
Que Francis no tiene que decirlo porque a mí realmente no me interesa porque quiero seguir venir a comérmelo. No, pero Tiene mira, te explico. un sazón especial. Te explico. Esto es lo que se llama un Ras Al Hanout casero. Es una mezcla de especies que hacemos nosotros mismos. Mayormente tiene pimentón, pero tiene como 12 especies diferentes. Y lo que hacemos es un rub. Lo cubrimos con eso y lo ponemos a la parrilla, lo marcamos bien. Es un plato que me recuerda mucho a los barbecues que hacíamos en el patio de mi casa con mi papá, que tenían ese quemadito de la carne que a uno le encanta tanto. Entonces usted, después que se come su pedazo de carne, te agarra la ensaladita para limpiar el paladar. Como dijo Frank ahorita, el truco de la ensalada es la vinagreta de Jerez. Sí. Y por último, y no menos importante, que yo realmente me enteré ahora mismo que este plato es, vamos a decir, uno de los platos emblemáticos de aquí, porque está del día número 1, la fideuá marinera. Salud. Ahora mismo estamos en época de veda, Sí, entonces no lleva No hay langosta, langosta en este claro. momento, pero normalmente durante el resto del año sí le tiene ponemos langosta, sí. Ahora mismo lo que tiene es gambas de Sánchez, Que son las de arriba. que son estas gambas hermosas. Miren para acá, por favor. Sí. Que se dan en Samaná, en un lugar llamado Sánchez, donde es una esquinita donde llegan los crustáceos y es uno de los mejores crustáceos que tenemos en la isla, esta gamba. Muchacha, ¿cómo que se come eso? ¿Le enseño cómo se come eso? Claro. Vamos a enseñarles. Miren cómo se come una gamba. Lo primero es, quitamos la cabeza. ¿Vieron que está jugosa? Claro, Eso es lo más importante. Usted- Entonces, esto se hace así. exactamente. Y se Ahí, chupa. ahí es que está el gusto. Y luego, pelamos nuestra gamba. Así con la mano, ¿eh? Sí, con Parece la que mano. tú un Sin hogar, miedo, de sin un miedo. lugar hogareño. Como que están en su casa, nosotros le traemos Pa' que una se agüita limpie. con limón para que se Se lave limpie. la mano. Tú sabes, las pretensiones no van con el concepto nuestro. Nosotros somos un concepto de comida casera. Tratamos de siempre tener las mejores técnicas usadas en nuestra cocina, Ajá. los mejores productos. Pero siempre usamos una cocina clásica y cuando le damos un toque moderno se lo damos, pero que tenga sentido. Claro. Que tenga sentido y que le aporte a lo clásico. Que no Claro. sea. Miren aquí la gambita de Sánchez. Y ya, guau, para Miau. adentro. Y por último, ya yo lo he dicho 2 veces en este hermoso video, pero voy a volver a repetir. El mejor flan de Santo Domingo. Sigue diciendo. Lo hacen aquí en el Gallego. Y generalmente, y no sé si tú puedes corroborar lo que voy a decir ahora, Francis, cuando tú te comes un flan, tú como que te comes 2 bocados ya. Que te me empalagó, tiene un azúcar súper fuerte y me jalté. Yo me puedo comer eso entero y otro más después. Porque para mí está súper bien balanceado. Sí. Es un flan, tiene la cremosidad que tiene que tener. Y habla más tú porque este plato es tuyo. Sí, la verdad que balancear muy bien los postres es algo importante para que uno pueda seguir comiendo, porque cuando se pasa de azúcar es imposible. Yo quería hacer un buen flan. A veces yo encuentro que encontramos muchísimos postres súper creativos, diferentes, modernos, pero no todo el mundo logra los básicos, Bien. tú sabes, bien hechos. Ujú. Entonces, ¿qué yo hice? Yo me busqué una buena vainilla. Aquí usamos vainilla orgánica. O sea, producto, no estamos viendo extracto producto. de vainilla, sino vaina de vainilla. Exacto. Con su caviar le sacamos. Y ya empezando por ahí, ya el producto es lo más importante. Y me atrevo a decir, puedo estar equivocado, pero yo no sé cómo él lo hace, pero para mí el alníbal, el caramelo, ellos lo cocinan hasta un punto que hasta que casi que se queme. Y porque tiene un amargor que es lo que balancea para mí el plato. Puedo estar equivocado, pero eso es lo que yo creo que ustedes hacen. Es que nosotros, eso está ahí en el cerebro, en el hipotálamo, creo que le dicen. La abuela de uno se le pasaba un chin, Sí, el almíbar no, el caramelo, se le pasaba un chin. caramelo. Pero ese era el toquecito especial que tenía ese flan. Ese Y es quemadito. lo que te hace seguir salivando, ese amarguito, para que Sí. tú le des el otro bocado y otro bocado y otro bocado. Es por eso que yo digo, ¿por qué el mejor flan? Porque es el flan que está mejor balanceado, con los sabores que tiene. Lo hacemos con cariño. Sí, De verdad que y sí. de verdad que si usted no lo ha probado, cuando usted vuelva o cuando venga por primera vez, no deje de pedir el flan.
Nada, mi gente, gracias por acompañarnos en este momentico de sus días. A nosotros, las gracias especiales a Francis por abrirnos la puerta de su casa. No, esta es su casa. Ustedes saben que esta es su casa. Yo se lo dije ahorita fuera de cámara que Don Tito, que papá Dios siempre lo tenga en su gloria, cuando Don Tito tuvo la conversación con Francis y con Luis, dijo, ¿usted está seguro? Vamos a darle para allá. Esta vaina está muy grande. Yo sé que hoy en día, no sé cuántos años después, 6, 7 años después de esa conversación, No, más, 11 años. 11 años después de esa conversación, yo sé que hoy en día Don Tito estuviera muy orgulloso de ti, de tu hermano y de tu mamá. Y yo personalmente, y tú lo sabes, te respeto y te admiro mucho, no solamente como el tremendo cocinero que tú eres, sino yo te considero un amigo mío. Así que se le Gracias, quiere mi mucho. hermano. Igual. Los queremos mucho a ustedes. Nos vemos en el próximo Favoritos de Ann. Bye.